Atención Colombia, basta de cuentos y cortinas de humo. Aquí no hay presuntos vínculos, aquí hay hechos judiciales que gritan la verdad. El asesinato de Jesús María Valle, ese valiente defensor de derechos humanos, sigue persiguiendo a los poderosos. Y ahora el fallo que condenó al criminal José Miguel Narváez, antiguo exsubdirector del DAS y aliado de los Uribe Vélez, ha destapado la cloaca. No es una denuncia periodística, no es un rumor, es una compulsa de copias directa. La justicia, por fin, pone a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe en la mira por el asesinato de Valle. Esto significa que hay pruebas, hay elementos suficientes para investigarlos formalmente por ese crimen atroz. El patrón es claro, la conexión es innegable. Los que silenciaron a Valle ahora están bajo el escrutinio de la ley. Valle murió por denunciar las alianzas siniestras entre paramilitares y sectores del Estado. Y ahora, décadas después, la verdad se abre paso, apuntando a los mismos nombres que muchos han intentado proteger. Esto es el fin de la impunidad. Colombia no puede seguir viviendo con la sombra de estos crímenes. Es hora de que Álvaro y Santiago Uribe respondan ante la justicia por la sangre de Jesús María Valle. Para entender la profundidad de esta lucha y la valentía de quienes nunca se rindieron, te invitamos a ver la desgarradora entrevista de RTVC Noticias con el sobrino de Jesús María Valle, un testimonio vivo de años de búsqueda incansable de la verdad. Su voz y la de Valle no se callarán. Después de escuchar la desgarradora denuncia que vincula al expresidente Uribe con el asesinato de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que se atrevió a alzar la voz, ¿crees que Colombia podrá algún día romper el ciclo de impunidad que protege a los poderosos? ¿O que la verdad seguirá siendo un lujo que pocos pueden pagar? No te quedes con la indignación en silencio. Comenta ahora mismo si crees que la justicia por Jesús María Valle debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar quién caiga. Suscríbete para que sigamos honrando la memoria de quienes lucharon por la verdad. Dale me gusta a este video para que su legado no se olvide y comparte esta denuncia con todos. Solo juntos podremos exigir la justicia que Colombia merece. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, porque continúan las reacciones sobre la orden de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez por ser presuntos determinadores del asesinato de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle. Saludamos precisamente a Mauricio Alberto Herrera Valle. Él es sobrino del defensor de derechos humanos asesinado en febrero de 1998. Mauricio, es un gusto saludarlo aquí en el Calentado Informativo. Bueno, han pasado muchos años, creo que a la espera de una decisión muy parecida de la justicia colombiana. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión que hoy se conoce en el marco pues de esta condena contra el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y que pues esta jueza pide investigar a los hermanos Uribe Vélez como presuntos determinadores en el asesinato de estos dos defensores de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle, que en este caso es su familiar? Buenos días y bienvenido al Calentado Informativo. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para mí, me recuerda su nombre, qué pena. Sí, le habla William Parra de aquí de RTVC, el Sistema de Medios Públicos. Mauricio. Para todos los televidentes. Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Mira, primero que todo, quiero aclarar que por seguridad, pues obviamente yo soy el que estoy impulsando todas las acciones judiciales. La autoridad ha estado muy desprendida de la investigación, sin embargo, por seguridad, aclaro ese tema. Y en segundo lugar, William, pues es que ya era más que suficiente
porque es que además del fallo de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, además de el tema, en el 2008, perdón, además del fallo que condena a los hermanos Angulo, en donde la juez también hace el mismo análisis probatorio, la misma valoración probatoria que se hizo ahora con esta sentencia de la juez tercera. En realidad era un aparato criminal el que se montó en los 90 para poder expandir la violencia paramilitar en todo el territorio. Son hechos que ya reiteradamente los concreta, los confirma y los reafirma la segunda sentencia de Narváez, de José Miguel Narváez. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que son ciudadanos comunes y corrientes, ¿cierto? Y que son errores judiciales, como lo dice el señor Uribe, que nunca ha podido confrontar los hechos del Aro, de la granja, de mi tío, porque dice que todos son falacias, que son inventos, pero yo sí quiero decirle directamente en este momento, dígame si las 7 personas que mataron en la granja fue una falacia, dígame si las 17 personas que mataron en el Aro fue una falacia, diga si mi tío está vivo o está muerto. Entonces aquí que no nos venga a decir el mismo cuento que siempre viene y dice que es que le están montando un espectáculo político para alejarlo de la política. No, esto es un tema serio, señor Uribe, que usted no ha querido enfrentar y ya llegó la hora de que lo enfrente. Y nosotros del lado de las víctimas le exigimos a usted que nos hable con la verdad, porque usted se burló de mi tío en el Parque de Ituango. Usted se lo burló cuando él fue a hacerle el reclamo con todos los campesinos en el Parque de Ituango de los homicidios que estaban sucediendo y de los que iban a suceder, y usted se lo burló con toda su cúpula militar. Y en este fallo sí incluyeron a Carlos Alberto Espino Valle. Ahí sí lo metieron porque no lo habían tocado. ¿Dónde está el general? Ese también tiene que decir qué fue lo que pasó. Ese también tiene que decir qué fue lo que pasó con el homicidio de mi tío, Willy. Entonces, claro, nosotros recibimos esto con mucha positivismo. Yo recibo esto con mucho positivismo. Le cuento que hace 15 días radiqué una solicitud de investigación ante la Fiscalía Penal Internacional y ante la Corte Penal Internacional, porque recuerde que la Corte Suprema determinó con claridad que el homicidio de mi tío y las masacres de Ituango constituyen delitos de lesa humanidad. Sí, Mauricio, usted acaba de señalar al general. ¿De qué general estamos hablando? Porque el exgobernador de Antioquia y el expresidente Uribe está diciendo que hay una falla en la información porque están confundiendo al general, están involucrando mejor al general Manosalva, que ya dice Uribe había fallecido. Luego, ¿de qué general está hablando usted, perdón? Hombre, hay documentos públicos, hay incluso videos donde el general Carlos Alberto Espino Valle confronta a mi tío y le dice mentiroso, específicamente cuando hubo unos homicidios, un ataque a una escalera donde iban unos militares y unos paramilitares. Y mi tío manifestó en los medios para ese momento que el atentado había sido producto, que ese atentado resultó claramente que había una connivencia entre grupos paramilitares y miembros del ejército, las Fuerzas Armadas. Entonces aquí que no vengan a tratar de confundir. Nosotros estamos muy bien ubicados, señor Uribe. Nosotros estamos muy bien ubicados y créame que esa violencia que ustedes crearon en el oriente, que se expandió por todo Colombia, no solamente fueron 2 masacres. Aquí a usted lo están vinculando también a otros temas muy delicados como fue la Operación Orión en la Comuna 3, donde este señor que fue jefe de la que es
fue jefe de la oficina de Envigado, que está en la cárcel de Itagüí, este señor Pesebre, dijo claramente que a ustedes los vincularon a ellos y realizaron operaciones militares con el objeto de recuperar el territorio. Aquí estamos muy bien ubicados. Ya las sentencias determinaron con claridad que ustedes tienen una responsabilidad. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de la Fiscalía en este momento y obviamente vamos a seguir apretando en las altas cortes porque esto ya no es un tema de una simple investigación. No, aquí ya hay unos indicios supremamente delicados, supremamente graves, que ustedes van a tener que enfrentar ante la justicia y nosotros vamos a estar ahí para confrontar. Mauricio, quisiera precisamente, usted está mencionando dos masacres muy importantes, la masacre de Ituango y la masacre de El Haro, que su tío, Jesús María Valle, estaba siempre denunciando y estaba vinculando al presidente al expresidente Álvaro Uribe, en este caso como exgobernador de Antioquia. Desde ese punto de vista, para aclararle a nuestros oyentes, nuestros televidentes, para hacer un contexto, ¿cuál podría haber sido la participación del gobernador en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, y del general Carlos Alberto Espina en estas masacres y en la extensión del paramilitarismo en todo el departamento de Antioquia? Pues William, eso está claramente marcado. Ya lo dijo Mancuso, lo dijo Juan Guillermo Monsalve, lo dijo Don Berna. Él era el que daba las órdenes. Él era el que se reunía en las fincas. Tengo entendido que hay evidencia de que se reunió Santiago con él y con Carlos Castaño, Mancuso, en una finca. Que esa declaración la dio Juan Guillermo Villalba. Él era el que daba las órdenes. Es que él es el responsable. Y si nos vamos a ir a una teoría de mando, ¿quién es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas en el departamento? El gobernador. Es una inferencia totalmente razonable. ¿Quién daba las órdenes? El gobernador. Él no puede decir que todo, van a volver a decir que todo lo hacían a la espalda. No, señor. Aquí ya hay muchos testigos, vuelvo y reitero. Mancuso, Don Berna, ahora los jefes de las oficinas de las bandas criminales en Medellín y en Envigado ya también están dando información. Los Angulo dijeron también que se reunían en fincas. Ya hay muchas evidencias. Las sentencias determinan con claridad que había un aparato criminal. Había un aparato criminal donde alguien daba las órdenes. ¿Quién era el que daba las órdenes? Álvaro Uribe, con su hermano Santiago. Es aquí que no nos vengan a decir pues que es que ya somos que hay una duda razonable, digámoslo, de que ellos no participaron en esos hechos. No, aquí ya la duda no es tan razonable. Aquí ya hay una información seria, concreta, tal como lo dijo mi tío, y por eso fue que lo mataron. Por eso fue que lo mataron, porque los iba a meter a la cárcel, con todas las evidencias que tenía, que obviamente se desvanecieron muchas, pero quedó su testimonio, quedó su obra. Y mire, cómo serían tan contundentes las afirmaciones que hizo mi tío, que después de 25 años y todavía sigue detrás de ellos. Sí, Mauricio. Estando muerto. Sí, Mauricio. Haciendo un poco de memoria con el caso de su tío, Jesús María Valle, él debió haber recopilado mucha información, debió haber tenido mucho documento en su poder para sustentar toda esta investigación y estas denuncias que hizo sistemáticamente contra la gobernación de Antioquia, incluido otro personaje que ya desapareció, pero que también fue nefasto en esa gobernación, que se llama Pedro Juan Moreno, con quien Jesús María tuvo varios encuentros y disputas y discusiones, precisamente por todo este tema de los derechos humanos. ¿Ustedes conservan esa documentación de Jesús María? ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué pretenden hacer con ella? William, mire, mi tío era un tipo muy reservado. Mi tío, como abogado, como buen abogado penalista, guardaba el secreto profesional. Era muy reservado.
esa información solamente la conocía él, porque a él no le gustaba vincular en sus asuntos profesionales y unos temas tan delicados a terceras personas. Él era una persona muy humana. Lo que conocemos y todo el mundo sabe es que esas evidencias él las presenta en la fiscalía. Había unas evidencias que vinculaban a los altos mandos de la cúpula militar al presidente Uribe, obviamente con prueba testimonial y documental, y esas evidencias las desaparecieron en la fiscalía. Creo que fue una semana después de que lo asesinaran. ¿Cierto? Ustedes han entrevistado a un señor que ha hecho unas investigaciones muy importantes, información muy importante. Entonces, esas evidencias desaparecieron. Pero, obviamente, la sentencia, después de que en sala de revisión la anulan y le piden al juzgado que vuelva y arranque la investigación, ellos hacen una recopilación testimonial muy importante de Don Berna, de Mancuso, de Villalba, de Juan Guillermo Monsalve, y en esas investigaciones claramente se determina que que había un aparato criminal y que la vinculación a esas acciones delictivas, a esos hechos criminales, indiscutiblemente tuvo que haberlas conocido el gobernador de Antioquia. Sí, Mauricio, yo quiero compartir con usted y leer pues un artículo que hace la Fundación Paz y Reconciliación de don León Valencia, que me parece muy interesante para hablar y recordar quién fue Jesús María Valle. Dice lo siguiente, y quiero que después me dé su opinión, por favor, Mauricio. 2 días antes de que fuera asesinado este abogado, nacido en la granja, señor... le voy a leer, Mauricio. 2 días antes de que fuera asesinado este abogado nacido en la granja, cumpliría 55 años. Lo mataron el 27 de febrero de 1998 en su oficina, al lado de su hermana Nelly y su colega Carlos Fernando Jaramillo. Los últimos días habían sido muy duros para él. 1 año antes de que los paramilitares y las fuerzas oscuras del Estado lo mataran, el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, dio un discurso que terminó siendo su sentencia de muerte. Abro comillas, paramilitares y las convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan, cierran comillas. En ese momento era el presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, un oficio de alto riesgo. En ese momento la arremetida paramilitar en Ituango era absoluta, brutal. Jesús María, cada vez que podía, le advertía que los paramilitares planeaban una incursión armada contra la granja. Históricamente allí se habían movido los frentes 5, 36, 18 de las FARC, y los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia metían en un mismo saco a la población civil y a la guerrilla. Todos eran culpables, todos tendrían que pagar. La incursión podría ocurrir en cualquier momento. En febrero de 1996, Valle le advirtió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que estaban documentados los acuerdos entre paras y fuerza pública para entrar con todo en la granja. Uribe no solo se hincó de hombros ante la advertencia de Valle, sino que lo llamó públicamente un especialista en criticar a las Fuerzas Armadas. El 11 de junio de 1996, 30 integrantes de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá mataron a 5 personas del corregimiento de La Granja, municipio de Ituango, Antioquia. Según el relato del portal Rutas del Conflicto, la acción armada se dio de esta forma. Los paramilitares recorrieron el casco urbano del caserío, cerraron los establecimientos, sacaron a los habitantes a las calles, los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares. Después de los hechos, la fiscalía investigó y descubrió que todos los asesinados no tenían nada que ver con las FARC.
a finales de 1996, le volvió a advertir al gobernador de Antioquia sobre otra masacre que se perpetraría, esta vez en El Aro. No lo escuchó y la masacre ocurrió. El 22 de octubre de 1997, el bloque minero de las AUC asesinaron a 17 campesinos en la vereda del Aro. Un paramilitar llamado Francisco Villalba, quien después fue asesinado, acusó directamente a Uribe como autor intelectual de la masacre. Mancuso, como usted lo estaba contando, dijo en versión dada desde una celda en los Estados Unidos en el 2008 que Carlos Castaño se había reunido previamente con Pedro Juan Moreno, la mano derecha de Uribe en la gobernación, para contarle los detalles de la masacre. Incluso se habló en su momento que 2 helicópteros de la gobernación se habrían prestado para apoyar a los paras. Esto nunca pudo ser confirmado. Mancuso, en sus primeras declaraciones ante la justicia, incriminó también en la masacre al general del ejército Alfonso Manosalva. Ante los 2 avisos del gobernador sobre las masacres, una investigadora norteamericana llamada María McFarland llamó a Jesús María Valle el profeta. En su libro There Are No Dead Here, A Story of Murder and Denial in Colombia. En su intervención durante el homenaje a Abad Gómez, Jesús María mostró que no le temblaba la voz ante ningún poder y señaló directamente al gobernador de Antioquia. 2 puntos, abro comillas. Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo hábilmente urdido entre el comandante de la 4ª Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el gobernador Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país. Tenía los días contados. Jesús María empezó a denunciar no solo a la gobernación, sino a la fuerza pública por el evidente desgano con el que actuaba ante las masacres y los atropellos. La 4ª Brigada del Ejército, con sede en Ituango, permanecía de brazos cruzados. En otra de sus denuncias volvió a irse contra Uribe y su desgano a la hora de actuar. Abro comillas. Por ello yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual, cierro comillas. Valle quería demandar a Uribe ante la Corte Suprema, pero en esa pelea se ganó a enemigos poderosos como la Federación de Ganaderos de Antioquia, Fedegan, quienes vivían agradecidos con el gobernador porque gracias a las convivir se habían quitado de encima, según ellos, la presión de la guerrilla. Lo cierto es que en 1997 fueron asesinadas 150 personas en Antioquia. El cerco se fue cerrando sobre Jesús María Valle hasta que un sicario de la banda La Terraza, siguiendo órdenes de Carlos Castaño, lo asesinó 3 días antes de su cumpleaños. El Estado en 2018 declaró el crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la impunidad sobre este crimen impera. ¿Qué nos puede comentar de este artículo, querido Mauricio? Mauricio, le estamos escuchando. Mauricio Alberto Herrera Valle, él es sobrino del defensor de derechos humanos José María Valle, asesinado en febrero de 1998, tal como hemos relatado y como hemos leído en esta crónica que nos presenta la Fundación Paz y Reconciliación. Mauricio está acomodando su cámara. No sé si la terminó de acomodar o no la terminó de acomodar. ¿Ya estamos listos? No, todavía no, ¿verdad? Todavía no, pero bueno, vamos entonces a leer otra parte aquí de esta columna de Pares, Jairo, que ahí se relata, se revela exactamente pues todo lo que tiene que ver con estas masacres, con estas 2 masacres, la masacre
del Aro y la masacre de Ituango, Ituango, donde sin duda alguna a Jesús María Valle nunca le tembló la voz para señalar a el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, al señor secretario de gobierno que era Pedro Juan Moreno, que después murió en extrañas circunstancias, y también al que en ese momento era el comandante de la 4ª Brigada del Ejército, el general Carlos Alberto Ospina. Bueno, tenemos por sonido telefónico a Mauricio. Mauricio, entonces quisiéramos a manera de conclusión que usted nos dijera pues lo que piensa sobre este artículo y pues sobre todo lo que allí se dice y sobre todo lo que denunciaba su tío Jesús María Valle. No, la conclusión es que todo ha sido producto de yo no diría que de un narcoestado, porque es que los han interpretado el tema paramilitar, el tema de narcotráfico como un tema de narcoestado. No, aquí realmente lo que nosotros padecimos durante todo ese tiempo, William, fue una época mafiosa que permeó el Estado y las Fuerzas Armadas, porque es que la riqueza de esta familia se ha derivado del narcotráfico. Entonces no podemos decir que con las decisiones judiciales y con lo que han digamos, relatado, han reconstruido todos los autores geopolíticos frente a las masacres. Hombre, es que eso se hizo fue por una estructura militar, criminal. Ya todas las sentencias lo han determinado, que ha sido una estructura determinada con una voz de mando para, digamos, confrontar las guerrillas, pero que obviamente concretamente atacaron población civil y asesinaron personas vulnerables, indefensas. En el Aro masacraron niños discapacitados, mujeres, ancianos. En la Granja mataron personas supremamente vulnerables. Entonces, los hechos la conclusión es que es muy triste que hayamos tenido que esperar 25 años, que este señor haya inclusive sido presidente de la República por 8 años y todavía siga participando en política, todavía siga, digamos, ante la opinión pública como si fuera un ciudadano del común, como si fuera un buen ciudadano, y obviamente todavía no haya tenido que enfrentar esas situaciones tan delicadas, esas masacres tan delicadas que le denunció mi tío, ¿cierto? Entonces ellos, la conclusión es que ellos se basaron, se ampararon como organización mafiosa criminal, utilizando la legalidad, las instituciones del Estado, ¿cierto?, para cumplir con sus objetivos particulares, que fue de crecimiento económico, ¿cierto?, y de recuperación del territorio, o del orden público, pero ¿cuál fue el sacrificio? El sacrificio fueron las personas más vulnerables en los territorios de Colombia, porque es que no solamente fue la Granja, San Roque, Granada, Antioquia, en todos los departamentos se hizo la incursión paramilitar. ¿Cómo le parece lo que pasó en Urabá? ¿Cierto? Como las masacres, los asesinatos selectivos, las persecuciones a los líderes sociales, las víctimas en Urabá, realmente eso fue prácticamente un genocidio político. Es que lo que pasó aquí en este país fue supremamente desastroso, fue un holocausto. Y no hay razón de ser de que la Fiscalía siga inerme, las altas cortes sigan inermes frente a tanta evidencia, testimonios inclusive de los cabecillas, de los capos desmovilizados, que inclusive Uribe los extraditó. Yo le hago una pregunta a William, ¿por qué los extraditó? Sí, bueno, respondamos esa pregunta, querido Mauricio. Ayúdenos a responder esa pregunta. ¿Por qué los extraditó? Porque hacían parte de la organización criminal que él lideraba.
y que narcotraficaban todos juntos. Todos eran traquetos. Y por eso los extraditó. Porque si no, no hubieran pagado condenas en Estados Unidos. En Estados Unidos no están pagando los genocidios que cometieron. En Estados Unidos están pagando son delitos por traficar cocaína, estupefacientes. Entonces mire que es una organización criminal, mafiosa, ¿cierto? Que tuvo en su cabeza al expresidente y en ese entonces gobernador. Y tuvo la valentía en ese momento de, obviamente, denunciarlo. ¿Pero por qué? Porque mi tío era un tipo supremamente humano. Mi tío era un tipo que quería a su gente. Era un tipo que le dolía la pobreza, que le dolía la falta de ayuda económica del Estado para su pueblo. Y en muestra de eso, mi tío hacía fiestas en la granja, hacía fiestas en el Parque de Ituango, ¿cierto? Con los niños. Hay videos que publican los mejores momentos de mi tío, que él era feliz con eso. Y cuando él vio que ya los estaban asesinando, los paramilitares, le denunció eso al gobernador. Y el gobernador omitió la ayuda. Ahí está la primera responsabilidad. Como funcionario, como servidor. Porque él era el gobernador y tenía una obligación constitucional de proteger la vida y la integridad física de esas personas. Y él se lo denunció y no hizo absolutamente nada. Y ahí es donde está la responsabilidad, ¿cierto? Y ahora, primero decíamos que era por omisión. No, ya hay claramente testimonios de que es por acción. Hubo un dolo, hubo una maquinación de todos esos asesinatos que se cometieron en Ituango. Hubo un dolo claramente establecido, William. Y mire que ya hay 2 sentencias que dicen, vuelvo y reitero, porque es que esto hay que dejarlo supremamente claro, es una organización criminal. Y eso ya lo dijo la justicia. Ya habló la justicia. Mauricio, sí, un poco describiendo lo que usted señala, sin duda a Uribe lo que lo lleva al poder de la gobernación y después a la presidencia es un proyecto político paramilitar. No hay nada que hacer, eso está clarísimo por todas las investigaciones. ¿Qué hace? Y usted lo decía totalmente ahora. De acuerdo. Ok, ¿qué hace ahora? ¿Qué pasa ahora que después de todos estos hechos y que 27 años después se reviva el caso y le diga una magistrada a la fiscalía investigue a los hermanos Uribe por estos crímenes, sí, que por fortuna son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, cierto? Investíguelos y usted decía, eso 27 años que vuelva a aparecer, a aflorar, es muy importante. El tema es, ¿por qué no se investiga a estos señores? Decía usted, ¿por qué cree que no lo hacen? Hombre, yo personalmente pienso que los jueces, todos somos seres humanos. El juez detrás de la toga es un ser humano. Y para nadie es digamos, indiscutible que el poder económico y político que tiene esta familia es supremamente, digamos, supremamente delicado. Es supremamente peligroso. Entonces, claro, ellos han manipulado el sistema de una forma tal que la justicia ha sido muy tímida precisamente por el temor que le tienen a esta familia. ¿Cierto? Los jueces y los fiscales, con todo el respeto, considero que no han querido meterse en problemas. Para mí, la juez Heredia ha sido una persona muy valiente. Esta última juez es la tercera, supremamente valiente, porque es que no todos los jueces se le han medido a este tema. No todos los jueces se le han medido a esculcar realmente de a dónde surge la idea paramilitar. Porque mi tío la tenía demasiadamente clara. La idea paramilitar surge de las convivir a través de la legalización que hace Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia.
de estas organizaciones, que ya después mutan, obviamente, en los grupos paramilitares, porque ya no tenían cómo más ocultar o cómo más simular que realmente lo que buscaban era un objetivo de apoderamiento del territorio, ¿cierto? Basado con los grupos paramilitares, Carlos Castaño, Fidel, Vicente, en fin. Pero acuérdese, es que no podemos olvidar que todos estaban apoyados del narcotráfico, William. Ese es un elemento supremamente importante, porque es que, vuelvo y le repito, se tornan en una organización criminal, una organización mafiosa, que monopolizan al Estado para ellos obtener sus beneficios, ¿cierto? Y es tan clara la situación que uno de los testigos en el proceso de Los Angulo manifestó que uno de los representantes legales de las Convivir fue con uno de los hermanos Angulo a la 4ª Brigada. Fueron como que por información o tenía una reunión con el comandante y el comandante les dijo que por qué no habían matado a ese hijueputa. Eso está en la sentencia del Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito de Medellín. Que por qué no habían matado a ese hijueputa. Entonces, está claro, William, está claro que con el poder que tenían en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la fiscalía, espero, obviamente, estar equivocado, pero inclusive yo creo que hasta en la rama judicial, deteniendo los expedientes. Es más, para la muestra un botón, yo le hago una pregunta: ¿por qué no han impulsado la investigación por las masacres del Aro y la Granja y tienen a 2 personas condenadas, que son los Angulo, cuando hay muchos más responsables? Dígame dónde está la cúpula militar de Álvaro Uribe en ese tiempo. No. Dígame dónde están los policías. Dígame dónde están los soldados que participaron en esas incursiones. ¿Cierto? ¿Por qué no han interrogado al general Carlos Alberto Ospina o Valle? ¿Por qué? Porque están detenidas. Porque son hechos tan delicados y es una familia tan poderosa que obviamente a las personas, a los servidores, a los fiscales, a los jueces, considero personalmente les da temor. William. Bueno, querido Mauricio Alberto Herrera Valle, sobrino del defensor de derechos humanos, asesinado en febrero de 1998, Jesús María Valle, muchas gracias por estar con nosotros, por tener el valor de decir todo lo que nos ha dicho, porque pues bueno, por eso mismo mataron a su tío. Esperemos que pues haya garantías para que usted pueda seguir haciendo sus denuncias y que se proteja a su vida, Mauricio, pero muchas gracias por esa valentía. William, y por esa... no haya garantías. Frentero. Señor. William, así no haya garantías. Es que para eso fue que me dejó mi tío. Porque él sabía el amor que yo le tenía. Que es indiscutible. Indiscutible. Quedarme callado frente al asesinato de Jesús. Ningún ser humano merece el asesinato. Pero mi tío, mucho menos. Y más de la forma como lo asesinaron. Él no se merecía eso. Mi tío era una buena persona. Mi tío era un excelente ser humano, William. Y por eso estoy aquí parado, dándoles la cara. Y le digo una cosa, señor Uribe, ya llegó la justicia. Ya llegó la justicia. Y usted va a tener que enfrentar lo que ha venido ocultando durante todos estos 25 años. Ya llegó la justicia, señor Uribe. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Y nos quedamos con esa frase suya: ya llegó la justicia, así sea 25 años después. Muchas gracias, Mauricio, y un excelente día ya en Medellín. Un saludo para todos y muchas gracias. No, a usted, Mauricio. Por aquí serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Feliz día.